Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Fileas del Monte Sexto y en esta ocasión hablaré del camino de un solo paso. El viaje interior es un proceso de purificación y de transformación mediante el cual cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene la posibilidad de descubrir su propia naturaleza para descartar todo lo que no es a fin de concentrarse en lo que es. Por esta razón, Junaid al-Baghdadi decía que el sendero a la iluminación es un camino de un solo paso y que este paso era simplemente salir de sí mismo, desprendernos del ego para focalizarnos en el ser. Este viaje de un solo paso consiste en el abandono consciente de nuestras limitaciones, que en realidad es la única forma de alcanzar una libertad plena. Y siempre queda la pregunta, ¿hay que matar al ego? ¿Hay que aniquilar al ego? Bueno, desde la filosofía Rosacruz se contesta, no hay que aniquilar al ego, pero sí domesticarlo, ponerlo a las órdenes del verdadero amo. Y ese verdadero amo es nuestro ser superior, el yo más alto. Y por eso hablamos de dar ese paso. Sí, un solo paso, pero es un paso difícil de dar. Los sabios de la humanidad han coincidido en que esta travesía interna es la tarea más complicada y desafiante que podamos emprender nunca, pero por otra parte es la única tarea que puede otorgar sentido a nuestra existencia. La filosofía iniciática es una filosofía del riesgo, y los nobles caminantes saben que la felicidad no está ni en la satisfacción de los deseos, ni en el conformismo, sino en la osadía, en la aceptación de los retos de la vida para darles una debida respuesta. Y aquí quiero contar una pequeña anécdota personal. Cuando hice la peregrinación a Santiago de Compostela, recibí un magistral consejo en una taberna perdida de Burgos. Otro peregrino, al verme cubierto de nieve y con un frío que me calaba los huesos, se acercó a mí y me dijo: enamórate de la incomodidad, pues la comodidad nos lleva a la conformidad. Por el contrario, la incomodidad es sinónimo de inconformidad, y un peregrino nunca debe conformarse porque la conformidad es inmovilidad. Y ese consejo se aplica perfectamente a este camino, a este sendero iniciático del que venimos hablando en estos videos. La mayoría de las personas sienten un llamado, un impulso interno a aventurarse en territorios nuevos. Sin embargo, no están dispuestos a pagar el precio. Les cuesta muchísimo abandonar su zona de confort. En otras palabras, quieren cambiar sin cambiar. El mundo desacralizado, chato y simplón de los modernos es la zona del non plus ultra, del no te atrevas, donde la gente prefiere al malo conocido que al bueno por conocer. Las tradiciones iniciáticas, por el contrario, nos invitan a conocer otro mundo, otra realidad, ingresar en un espacio sagrado al que se accede únicamente dando el paso. En esta zona de transformación es donde todos nuestros esfuerzos, nuestras vivencias y nuestros afectos cobran total sentido. Entonces, el viaje espiritual no es progresivo, sino regresivo, pues consiste en la recuperación de algo que perdimos, en una vuelta al punto de origen, que es divino y suprahistórico. Por lo tanto, regresar no significa volver a la edad de piedra, sino retornar a la fuente primordial, que está fuera y más allá de la humanidad, según explicó muy bien René Guénon. Mircea Eliade, por su parte, habló de un tiempo que está por encima del tiempo, in illo tempore, en aquellos tiempos, en otras palabras, un tiempo sagrado. Por lo tanto, es necesario comprender que el viaje iniciático transcurre por este tiempo que está por detrás del tiempo y por ese espacio que está por detrás del espacio. Es decir, en unas coordenadas espacio-temporales que no son accesibles para todos. Nuestro viaje es aquí y ahora, pero al mismo tiempo transcurre en otro tiempo, en otro espacio, en otro mundo. Ese espacio alternativo, ese territorio de magia y aventuras, no está lejos, está aquí mismo, y es el mundo del alma, el interreño entre lo sensible y lo suprasensible, el mundus imaginalis del que habló Henri Corbin. Si este mundo está tan cerca de nosotros, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no accedemos a él? Desde siempre, artistas, místicos iniciados han insistido que para ver la realidad en su totalidad y comprenderla en su sentido más profundo, es necesario desarrollar una visión interna, reeducar la mirada, limpiar el lente, en otras palabras,
abrir el ojo del corazón. Y sí, este es un tema que hemos insistido y seguiremos insistiendo en estos videos y profundizamos en el Aula Lucis para los estudiantes de la Orden Rosacruz Iniciática. Pero es el tema central, porque solamente podremos alcanzar ese punto intermedio entre lo material y lo espiritual, ese punto central que es el punto de la iniciación, abriendo los ojos, despertando y entendiendo que somos seres de dos mundos, que la nuestra es una espiritualidad encarnada, es una vivencia cotidiana en el aquí y ahora. Y dicho todo esto, saludo a todos con mis mejores deseos de paz profunda. Muchas gracias.